Muy buenos días, ¿cómo están amigos televidentes de la primera emisión del Noticiero de TV? Muchas gracias por acompañarnos y comenzar pues nosotros a abordar una nueva agenda informativa, en este caso la del jueves 19 de enero. Bien cargada como de costumbre, ¿no? Y bien importante en este caso, porque de nuevo, al margen de algunos temas particulares que han tenido jerarquización durante los últimos días, de nuevo la agenda política vuelve a tener pues un lugar muy importante cuando se trata pues de desglosar y desmenuzar los temas más significativos. Bueno, ayer Maduro dio una rueda de prensa, ¿no?, con medios internacionales, señalando que el gobierno sigue dispuesto al diálogo, pero sin condiciones en este caso. Eso además lo jerarquizan adicionalmente varios medios de comunicación social y por supuesto las redes sociales, que han estado muy activas en este sentido. Ahora bien, la Mesa de la Unidad está dispuesta a reunirse con estos facilitadores que comienzan a llegar al país y que han llegado, dicen algunos, esta semana, pero particularmente para decir necesitamos elecciones. Es el planteamiento de la Mesa de la Unidad Democrática. El gobierno dice no habrá elecciones, por lo menos los voceros más significativos o los que aparecen en los medios oficiales y en diferentes medios de comunicación social señalan que solo el Consejo Nacional Electoral va a determinar cuándo habrá procesos electorales. El CNE no se pronuncia. Algunos voceros de la oposición dicen que quedan muy pocos días, que no se puede definir el cronograma, entonces hasta las elecciones regionales, que desde el año pasado el Consejo Nacional Electoral dijo que serían al final del primer semestre, no sabemos si se van a realizar. En todo caso, y las municipales mucho menos. De todas formas, la situación está allí presente y al margen de lo que ha dicho el gobierno o lo que dijo Maduro en rueda de prensa, los opositores fueron ayer a la Organización de Estados Americanos, sede de Venezuela, a denunciar pues que el gobierno está entorpeciendo la posibilidad de ese diálogo precisamente porque no quiere asumir responsabilidades electorales en un futuro de corto plazo o de mediano plazo a lo sumo. Así que, de nuevo, esta jornada que despunta en el día de hoy se ve bastante pues complicada. Para el día de hoy, por cierto, día jueves, la Asamblea Nacional aprobará, según se ha dicho, un exhorto al Consejo Nacional Electoral para que de una vez defina las elecciones y se discuta el momento para elaborar un cronograma para realizar en principio las regionales y posteriormente las municipales. Pero hay otros temas también importantes que iremos nosotros pues presentando a todos ustedes en esta primera emisión. Vamos por lo pronto a iniciar con nuestra portada, vamos con los titulares de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Precisamente el tema del diálogo. Rueda de prensa de Maduro, él solicita a la mesa mediar para mejorar las relaciones con la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad protestará este 23 de enero contra la violencia y la crisis económica. Por otra parte, otros temas importantes dentro de nuestra agenda, Distrito Capital y Estado Miranda serán los espacios modelos del nuevo plan de seguridad anunciado por el gobierno hace 2 días. Vamos al tema internacional. Obama critica el sistema electoral de su país e insta a cambiarlo. Hoy tendremos como invitado en el segmento de la entrevista al presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, y concluimos con una lamentable noticia. Falleció la madre de la cantante zuliana Lila Morillo, a los 96 años. Bueno, vamos a presentar de inmediato los titulares de la prensa nacional, prensa regional, informe de los corresponsales, prensa internacional, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Buen día. días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Bueno, revisando como siempre algunas noticias para traer otras cosas a lo que tú comentas. Hay un tema que bueno, ha consternado mucho a nivel internacional y es una situación que ocurrió en Monterrey el día de ayer en México. Sí. Un adolescente, 15 años, disparó contra un grupo de estudiantes dentro de su salón. La información más reciente que se tiene es que este adolescente murió porque no se sabe si después de que él accionó el arma de fuego se disparó accidentalmente o quiso quitarse la vida. Lo cierto es que él sí perdió la vida y las 2 personas que están heridas, una maestra y uno de sus compañeros, están en una situación de salud muy grave. Pues hasta ahora no hay mayor reporte. El gobernador de Nuevo León, esto ocurrió en Monterrey, decía que el joven se suicidó
quedó en estado pues delicado con una muerte cerebral y horas después falleció. El video es muy rudo, es muy crudo, si no lo vamos a correr, pero sí vamos a mostrar una de las imágenes del momento en el que este joven, bueno, entra al salón de clase, allí lo pueden ustedes observar, lo estamos tomando de uno de los portales, es este joven que está acá y él allí procede a apuntar con un arma a sus compañeros y accionar esta pistola, pues. Logra herir a una maestra y a otro niño, otro de los niños que estaba ahí en el salón de clase. Terrible para México porque esto sucede un día después del tiroteo en Cancún, que saben ustedes dejó 4 personas fallecidas, ¿no? Entonces terrible lo que está viviendo México en los últimos días. Sí, señor. Sí, lamentablemente uno suele ver estas cosas en centros educacionales por lo general, no es para destacarlo, pero es una realidad en los Estados Unidos. Ahora ocurre en México, además a México se le suma el gran problema del narcotráfico y esas zonas turísticas tan bonitas como Playa del Carmen, Cancún y otras, Acapulco, que es el viejo Acapulco, también está siendo a veces azotado por el problema del narcotráfico y la violencia criminal. Sí, señor. Bueno, es momento entonces de comenzar con la revisión de los diarios de circulación nacional. Y comenzamos con la portada del diario El Nacional. Asamblea Nacional denuncia ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, crisis humanitaria y persecución política. Los parlamentarios caminaron desde la Plaza Brión en Chacaíto hasta Las Mercedes y entregaron un documento al encargado del organismo multilateral en el cual solicitan a la comunidad internacional más respaldo en la restitución del derecho al voto en Venezuela. Legisladores exigen que se convoquen los comicios regionales de inmediato. Revisamos otro tema, esto vinculado a declaraciones dadas el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Él tuvo un encuentro con medios nacionales e internacionales. Allí señaló que el canje de Leopoldo fue un comentario jocoso. El presidente Nicolás Maduro dijo que no hacía una propuesta firme cuando en el año 2015 aseveró que la única forma de usar sus facultades presidenciales para liberar a Leopoldo López era mandarlo a Estados Unidos y que Obama le entregara a Óscar López Rivera, quien por cierto fue liberado hace pocos días por el gobierno saliente del presidente Barack Obama. Vamos a otro tema. Dice lo siguiente: grupo violento asedió la casa de Monseñor López. Esto durante 7 horas. Ocurrió en la ciudad de Barquisimeto. Vamos a leer parte del sumario de esta noticia. Con gritos e improperios, una veintena de afectos al gobierno rechazaron la homilía que el arzobispo de Barquisimeto, hablamos de Monseñor Antonio López Castillo, pronunció el sábado en los actos de la Divina Pastora. El prelado dijo que ha recibido innumerables muestras de solidaridad y de adhesión a sus palabras. Fue gente traída, no es gente de aquí. Ahora revisemos cómo jerarquiza la información el diario El Universal para este jueves 19 de enero de 2017. Dan prioridad a esta rueda de prensa que ofreció el presidente Nicolás Maduro ayer en el Palacio de Miraflores. Titulan: Maduro exige continuidad del diálogo sin condiciones. El sumario nos dice: en rueda de prensa con medios internacionales, el primer mandatario dijo que este será el año de la recuperación del país. En otro tema tenemos: Fedindustria apoya a empresas públicas para sustituir importaciones. El sumario que nos trae: esperan llegar a la meta de sustituir al menos 20% de insumos este año. En otro titular que destaca esta primera plana del Universal: Cardenal Porras en Pontificia Comisión Latinoamericana. El Papa Francisco nombró al cardenal Enrique Porras Cardoso como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, importante órgano del Vaticano para estudiar la vida de los católicos. Vamos con la portada del diario El Nuevo País. Titular principal: elecciones generales. Esta es la meta de la Mesa de la Unidad Democrática. La unidad anuncia marcha el 23 de enero hasta la sede del Consejo Nacional Electoral y ellos allí piensan exigir que la gente vote como salida a la crisis. También se señala lo siguiente: caso Gilbert Caro en manos de la OEA, y se muestra una gráfica del presidente de la República durante su rueda de prensa del día de ayer y la titulan El Jocoso. El diario Vea en su primera plana tiene como principal titular: Caracas y Miranda le dieron play a los cuadrantes de paz. Esto se desprende de unas declaraciones que ofreció ayer
el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Dice que El Aissami informó que la nueva política de seguridad comenzará en Caracas y Miranda con la conformación de la estructura de los cuadrantes de paz. En este sentido, explicó que inicialmente el plan se aplicará en 183 cuadrantes de Miranda y en los 101 del Distrito Capital. En otra nota, presidente Maduro, estamos preparados para la paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que entre hoy y mañana se llevará a cabo un mecanismo de diálogo a cargo de los observadores internacionales. Vamos con la portada del diario 2001. Cálculo del impuesto sobre la renta enreda al Tribunal Supremo de Justicia y al CENIAT. Ese es el título principal de este periódico. El máximo tribunal sentencia que los ingresos por bono vacacional, horas extras y utilidades no pueden pecharse. Y de hecho no se hizo en el año 2015. Pero el ente tributario insiste en que este año debe declararse. Abrirán casas de cambio en poblados de Apure y también del estado Bolívar. No especificaron tipo de canje en límites con Brasil, instalarán 11 gasolineras en la frontera. Juicio del presidente del país funciona bien con solo 4 poderes. Ahora revisemos la primera plana del diario Últimas Noticias. Principal titular: conflicto con la Asamblea Nacional irá a mesa de diálogo. El sumario que nos trae. El presidente Maduro espera que el Parlamento cese en sus conspiraciones. Los facilitadores internacionales tienen previsto reunirse hoy con los delegados del gobierno para evaluar los mecanismos de trabajo. Siguiente titular: formarán a 20.000 nuevos policías y guardias nacionales. El proyecto forma parte del relanzamiento del Plan Patria Segura. El vice, se refieren al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, se reunió con el Estado Mayor de los Cuadrantes de Paz. Siguiente titular que nos ofrece esta primera plana: les darán un parao a los choferes maltratadores. Usuarios podrán denunciar multas y arrestos para directivos de líneas que abusen. La portada del diario Líder nos tiene información en materia deportiva, más leña al fuego, y ellos están hablando acerca de lo que va a ser la final del béisbol profesional. Señalan que Águilas con Mario Lizón y los Cardenales de Lara con Dennis Phillips terminaron de repotenciar sus ofensivas en las escogencias del draft que va a la gran final. Los lanzadores Wilfredo Ledesma por las Águilas del Zulia y Pedro Rodríguez por Lara completaron la selección. Bueno, ya yo sé quién va a ganar. Bueno, ya veremos. Ya veremos, ¿verdad? ¿Quién gana? Que gane el mejor. El mejor, Es el que así. meta más carreras. Es así. No queda otra. No queda de otra, ¿verdad? Nos vamos a la pausa. En la próxima parte vamos a traer el reporte del tránsito y el estado del tiempo aquí en la primera emisión del noticiero. Usted no se mueva. Ya venimos. Comenzamos la revisión de la prensa que circula en el interior del país y lo hacemos en el estado Carabobo con el diario La Calle. El principal titular que destaca este periódico: la oposición sí marcha el 23 de enero. Julio Borges reiteró llamado a movilización hasta el CNE. Vamos con la portada del diario El Clarín, del estado Aragua, titular principal: pasaje subirá por consenso. Habrá una reunión de transportistas y autoridades del municipio Rivas. La Verdad de Monagas destacan información que tiene que ver con el sector salud, el sector en específico el problema de los medicamentos. Peregrinan en Maturín por los antiasmáticos, es el titular. La portada del diario Noticias del Tuy, que circula en el estado Miranda, nos dice que van a ejecutar 170 obras en Charallave. Esto será durante el año 2017. El anuncio lo hizo el alcalde del municipio, Cristóbal Rojas, Humberto Marte. El norte de Anzoátegui, planta El Magüey, suma 7 años paralizada. La portada del diario Los Andes, edición que circula en el estado Trujillo: a Marcos Montilla le imputarán el lunes en la Fiscalía Séptima. Deberá responder por presuntas irregularidades en la venta de terrenos. El Caribazo, que circula en Nueva Esparta, oriente del país, dice: estudiantes viajarán gratis hasta el 15 de febrero. El Informador del estado Lara: solo 91 octanos y muchas estaciones cerradas, es el titular principal. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Bueno, vamos a comenzar en el estado Anzoátegui. Allí está nuestro compañero Jesús Albino, a quien le damos los buenos días. Buen día. Buenos días, hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que representantes de los movimientos estudiantiles denuncian robos en las inmediaciones de las diferentes universidades de la entidad, razón por la cual solicitan mejoras en materia de seguridad por parte de los cuerpos policiales.
A un mes de los hechos de vandalismo suscitados en Ciudad Bolívar, se tiene previsto que para hoy directivos de Fedecámaras Bolívar ofrezcan declaraciones de cómo ha sido la recuperación tanto de la ciudad como de los establecimientos comerciales, cuyas pérdidas económicas estiman estaría por encima de los 40 millardos de bolívares. Habitantes de la urbanización Rancho Grande en el municipio de Puerto Cabello denuncian una fuga en un tubo de agua potable que ha convertido las calles de esta localidad en una auténtica laguna. Ellos manifiestan que la situación se ha generado desde hace 6 años sin que organismos competentes se hayan abocado a esta situación. Además advierten que el tubo se encuentra en franco deterioro. En la isla de Margarita hacemos este contacto informándoles que la organización Stop VIH arriba a su 9º año de trayectoria trabajando por la defensa de los derechos humanos de las personas que han contraído el VIH, por lo que su presidente Jonathan Rodríguez aseguró que continuará trabajando en la prevención, educación, atención y tratamiento para las personas que conviven con este virus y así evitar que continúen muriendo a raíz de esta epidemia. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Ahora revisemos la prensa internacional. Comenzamos con el diario El Universo de Ecuador. Se refieren al tema electoral. A un mes de votar, 4 de cada 10 electores siguen indecisos. La portada del diario El Espectador, que circula en Colombia, señala que llegó la hora del ELN y tiene que ver con el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y esta guerrilla. Bueno, el diario ABC de España refleja pues el tema del clima que se está haciendo sentir en muchas partes del mundo entero. Dice la ola de frío más severa y más cara. El Excelsior de México refiere la información que hablábamos al principio de nuestra emisión. Ahora terror en Monterrey. Alumno baleó a maestra y a compañeros. Antes de suicidarse lesionó a su profesora y a 3 estudiantes. Se reforzarán operativos de revisión en escuelas de Nuevo León y en la Ciudad de México, anunciaron los mandatarios de ambas entidades. Vamos a revisar cables internacionales. Un edificio de 15 plantas que acababa de ser evacuado tras haberse declarado un incendio se derrumbó el día de hoy con varios bomberos en su interior, según imágenes difundidas en directo por la televisión pública iraní. Este hecho ocurrió en la ciudad de Teherán. Casi 2 millones de rusos se bañaron este jueves de madrugada en ríos y estanques helados. Ellos esperan ser purificados por sus aguas. Esto con ocasión de la Epifanía Ortodoxa. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora en nuestra página www.televen.com y podemos observar un trabajo realizado por el Departamento de Medios Digitales, una infografía en la cual se conoce la gestión del presidente Barack Obama. Como ustedes saben, el día de mañana finaliza ya su mandato y asume el presidente electo Donald Trump. En la misma usted puede encontrar entonces lo que van a ver a continuación, una infografía con el resumen de lo que fue la gestión presidencial de este presidente norteamericano. www.televen.com. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Áreas con nubosidad y precipitaciones dispersas sobre las regiones oriental, central, los Andes y sur. En el resto del país prevé poca nubosidad sin precipitaciones. Ciudad Bolívar estará nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 34 grados centígrados. Maturín nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34 grados centígrados. Cumaná estará parcialmente nublado, la mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 31 grados centígrados. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Ahora vamos con Ricardo Salmerón. Comenzamos informándoles que en la carretera panamericana hay un camión accidentado frente a lo que se conoce como la Oveja Negra, sentido hacia la ciudad de Caracas. Esta otra imagen corresponde a la Gran Mariscal de Ayacucho, desde la pista norte a Mampote. También nos llegan, sus tradicionales mensajes de esta hora. Luis Isaías Montoya nos dice que el día de hoy está desayunando quinchoncho y caraotas negras. Saludos para él. Esta niña está de cumpleaños, también le enviamos un abrazo. Por acá hay un amigo que nos sintoniza desde Carúpano.
La amiga Amelia nos dice buenos días, Dios los bendiga y proteja a todos. Extraño su energía mañanera. Bueno, poco a poco nos vamos recuperando de este duro golpe que vive la familia Televen en este momento. Y precisamente también está en nuestra cuenta en Twitter un reportaje especial que se dedicó a nuestro compañero Arnaldo Albornoz. Bueno, vamos a resumir rápidamente algunos titulares que en breve tendrán ustedes detalles en esta primera emisión de noticiero de Televen. Lo que dijo Maduro ayer en rueda de prensa, la convocatoria que hizo a medios internacionales para decir que sin condiciones apuesta por el diálogo. La respuesta opositora ha sido, bueno, vamos entonces en este caso, han dicho los voceros de la MUD, a un proceso electoral. Nada está definido en este caso, así que bueno, estemos muy pendientes de lo que pueda pasar. También algunas otras informaciones en el recorrido nacional que tenemos para todos ustedes, también en el escenario internacional hay noticias importantes. Trump asume la presidencia de los Estados Unidos mañana viernes. En este sentido, pues tendremos cobertura. En el segmento de entrevistas conversaremos con el presidente de FETRA Salud, Pablo Zambrano, y al final, arte y espectáculos. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora se incorpora al noticiero Primera Emisión mi querido Héctor Matos. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Buenos días, mi querida Gaudi Peroso. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Mariana González, de la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos. El presidente Nicolás Maduro solicitará ante la mesa de diálogo que intervenga para mediar y mejorar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Yo quiero que el diálogo procese y conduzca de manera positiva este conflicto y esta trampa en que se ha metido la oligarquía que ha anulado y destruido la Asamblea Nacional. Yo quiero que la Asamblea Nacional salga del foso donde está, donde la tienen secuestrada, y recuperarla para los intereses nacionales. Necesitamos una Asamblea Nacional de cara a los intereses de las mayorías del país, legislando otra vez en función del desarrollo del país. Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional en ese sentido. Y yo quiero que sea a través de la mesa de diálogo, que se conduzca los procesos políticos de paz y que cese las conspiraciones. Con respecto a la oferta que había realizado el primer mandatario nacional hace un año de enviar a Leopoldo López a Estados Unidos si el país norteamericano liberaba al dirigente de izquierda puertorriqueño Oscar López Rivera, y una vez que el presidente Barack Obama concedió este martes un indulto al boricua, Maduro descartó la posibilidad de liberar al líder opositor, asegurando que los casos no son comparables. Oscar López Rivera nunca mató a nadie. Oscar López Rivera nunca quemó nada, ni destruyó a nadie. Oscar López Rivera, el único delito que cometió es pedir la independencia de Puerto Rico en el siglo XX y en el siglo XXI. El caso de este señor López, más allá del comentario jocoso que hice en su momento, que tú haces referencia, está en manos de la justicia venezolana. Y la justicia venezolana y la Comisión de la Verdad, bueno, procesará ese caso y todos los demás casos. Y espero que haya justicia. Pero tú sabes qué espero yo. Que ellos le pidan perdón a las víctimas. Reconozcan sus pecados, sus faltas, sus crímenes. Y hagan un compromiso de no repetición y un compromiso de reparación. Entre tanto, Maduro también señaló que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, está investigando el manejo administrativo del seguro de los trabajadores del Parlamento por parte de la anterior autoridad legislativa, diputado Henry Ramos Ayub, al tiempo que aseguró que Borges se ha gastado una alta suma de dinero en una supuesta campaña electoral presidencial. Aunque no hay autoridades legítimas ahorita, ya empezaron un grupo de auditores nombrados por Julio Borges a investigar todo lo que hizo con el seguro y con otros manejos administrativos Ramos Alú. Una primicia que se los doy. Están investigándole hasta la forma de caminar a Ramos Alú. Pero él está en campaña electoral. Tengo una información preliminar que Julio Borges se ha gastado en el mes de enero 300 millones, un poco más de 300 millones de bolívares en propaganda televisiva y un poco más de 200 millones de bolívares en propaganda por las redes sociales en una cuña personal de promoción candidatural.
El jefe de Estado ordenó al ministro de Planificación trabajar junto al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, para simplificar las trabas en las exportaciones. Aseguró que ha girado instrucciones que no han sido ejecutadas, por lo que indicó que si es necesario, expulsará a funcionarios de sus gabinetes. También anunció que abrirá 20 nuevas casas de cambio en la frontera y 11 estaciones de servicio adicionales, incluyendo 2 en Apure y una en Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil. Nicolás Maduro anunció que estarán inaugurando 1.200 tiendas de los CLAP para vender productos subsidiados a aquellas personas que adquieran sus tarjetas. Desde el Salón Ayacucho, en el Palacio de Miraflores, Marcos Colombo, Televen. Para protestar contra la violencia y la crisis económica, la oposición marchará el 23 de enero hasta el CNE. Exigen la activación de la Carta Democrática, así como la publicación del cronograma para los comicios regionales. Vinimos hoy por el problema de la violencia. Nuestro amigo Arnaldo, que fue asesinado, más 28.000 venezolanos asesinados, merecen justicia. Nuestros hijos merecen un país de paz. Y la única solución para esto es votar. La Unidad Democrática tomó una decisión, que es que la marcha del lunes 23 de enero sea una marcha al CNE en todo el país, en todos los CNEs de toda Venezuela, porque nosotros tenemos derecho a que las elecciones que el año pasado no se hicieron sin justificación se hagan. Estas declaraciones fueron ofrecidas tras la caminata que realizaron los diputados de la Asamblea Nacional desde Chacaíto a la sede de la OEA para exigir la reactivación de los procesos que permitan la ejecución de la Carta Democrática Interamericana. Entre los alegatos presentados figura la reciente detención del diputado Gilbert Caro. Hasta el día de hoy Gilbert Caro sigue secuestrado, desaparecido e incomunicado. Es falso que ningún familiar o abogado lo ha podido ver. Ninguno ha podido entrar a ese espacio. Por eso varios diputados vamos a seguir ejerciendo presión allá en Carabobo. Estamos solicitando retomar la agenda de lucha internacional, la OEA como bastión fundamental y por supuesto también acudir a los demás organismos internacionales que están tanto en la ONU, UNASUR y Mercosur para que se ejerza toda la presión internacional posible, sobre todo sobre los principales responsables de esta crisis. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional también informó que el próximo martes se realizará una sesión solemne para celebrar el 60 aniversario del 23 de enero. Mardoley Prin, Televen. Distrito Capital y Miranda serán los espacios modelo del nuevo plan de seguridad anunciado por el Gobierno Nacional, que comenzará con la ubicación de 284 cuadrantes de paz y la creación de casas de justicia penal. Con el objetivo de acabar con la criminalidad en Venezuela, el vicepresidente Tarek El Aissami ofreció detalles de las nuevas políticas en materia de seguridad. Indicó que este plan aborda desde lo preventivo hasta el ámbito judicial. Los cuadrantes de paz son los núcleos básicos de esta política estructural de seguridad ciudadana, que está además estructurado en un Estado Mayor de trabajo que va a dirigir desde el terreno toda la acción preventiva, reactiva, de patrullaje, entre otras tareas. El fortalecimiento de la Operación Liberación del Pueblo, la proximidad del servicio de la policía en espacios públicos, el sistema de inteligencia popular y el movimiento por la paz y la vida son otras de las líneas de acción que conforman esta nueva campaña. Vamos a iniciar un plan de formación especial capaz de garantizar la estructuración y el despliegue territorial en cada cuadrante de paz. Y hemos tomado al Estado Miranda y al Distrito Capital como espacios territoriales modelo para esta nueva política de seguridad. Por otra parte, informó que los efectivos de cuerpos policiales municipales y estadales serán preparados para la atención de delitos comunes, mientras que el 6CPC se encargará de casos complejos. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó que en los próximos días abrirán las inscripciones para formar nuevos 20.000 funcionarios, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Nacional. Espera que antes de que finalice el año 2017, estos efectivos sean incorporados a los cuadrantes de paz. Alberto Toro Bielma, Televen.
Seguimos. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, reiteró que no participarán en el diálogo convocado por el gobierno y el Vaticano. Mantienen el llamado a una movilización nacional para este 23 de enero. En todo el país, en todas las capitales de estado, va a haber movilizaciones con una consigna en solidaridad con las víctimas de la crisis humanitaria y exigiendo elecciones. Tenemos hambre, votemos ya, queremos votar. Ese es el planteamiento para el próximo 23 de enero. Los detalles sobre los puntos de salida y concentraciones serán ofrecidos en los próximos días. Sobre el diálogo, Torrealba reiteró la posición de no asistir. El proceso de diálogo que se dio entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre del año 2016 colapsó. Se extinguió. Ese es un capítulo cerrado que no va a ser reabierto. Eso ocurrió por incumplimiento del gobierno. Para que prospere cualquier iniciativa de esa naturaleza, sería necesario construir un formato completamente distinto que reúna tres características fundamentales. Primero, transparencia. Segundo, confianza. Y tercero, mecanismos concretos de verificación y cumplimiento de lo acordado. El movimiento estudiantil también se pronunció en apoyo a la movilización del próximo lunes 23 de enero. Para este jueves tienen previsto anunciar su punto de salida. Carolina Bigot, Televen. Para el presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, los sectores empresariales y sindicales deben ser incluidos en los llamados a diálogos hechos por el gobierno nacional. Martínez recordó que las mesas de diálogo entre gobierno y oposición han tocado temas netamente políticos, dejando a un lado la economía del país y los sectores empresariales y productivos. Ojalá que este nuevo intento o esta nueva reunión del diálogo político que se requiere en este momento para ver si logramos que ambas partes puedan lograr ese gran acuerdo nacional. Reiteró que el aumento de salario decretado recientemente por el presidente Nicolás Maduro tiene un impacto negativo en la pequeña y mediana industria que las puede llevar al cierre por no contar con la capacidad de pago. Sobre las casas de cambio, alertó que aportan un beneficio puntual pero no definitivo y que las mismas deben ubicarse en todo el territorio nacional y no solo en las fronteras del país. Carolina Bigot, Televen. Nos vamos a la pausa. A la vuelta le daremos detalles de este suceso que ocurrió ayer en México y que reseñamos en la primera parte del noticiero Primera Emisión, y es que un estudiante disparó contra sus compañeros en un colegio de Monterrey. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Se solicita con urgencia Fulgram 875, 125 miligramos o Sulamp pediátrico de 75 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-255-0078. Gracias. Un adolescente de 15 años hirió de gravedad con un arma de fuego a 3 personas en un colegio de Monterrey, al norte de México. El alumno entró armado a la unidad educativa y disparó a 2 compañeros y a una maestra. Autoridades indicaron que los heridos aún son atendidos con lesiones en la cabeza. Luego del hecho, el atacante, que estaba en tratamiento psicológico, murió al dispararse en la barbilla. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó el sistema electoral de su país. Según Obama, su nación es la única democracia en el mundo donde hay un sistema electoral que no es equilibrado. Advirtió además que las medidas que limitan el trabajo de la prensa u ordenan la deportación de niños inmigrantes indocumentados amenazan los valores medulares de su país. Y fue arrestado en Miami un hombre que amenazó de muerte al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un video en la red social Twitter. El sujeto fue identificado como Dominic Paupolo, de 51 años, y advirtió que estaría en la inauguración y mataría al republicano. Dos delincuentes abatidos dejó enfrentamiento con el 6CPC. Enseguida venimos con la historia completa. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional rechazó la extensión de la OLP. La presidenta de la instancia, Delsa Solórzano, informó que han recibido nuevas denuncias de violaciones de derechos humanos. Se trata de al menos 2 casos nuevos que tendrán derecho de palabra la próxima semana ante la Subcomisión de Derechos Humanos.
La comisión considera que el operativo de liberación del pueblo no sirve para reducir la delincuencia en el país. Yo no sé qué de humanitario puede tener que hayan vuelto, por ejemplo, a la Ensenada, que fue la primera denuncia de OLP que tuvimos nosotros el año pasado en la comisión y que todos ustedes conocen muy bien el caso, y han derrumbado las casas que ahí quedaban. Tampoco sé qué de humanitario puede tener una denuncia que hemos recibido el día de hoy, donde a un joven en el marco de la OLP, una bala perdida ha ocasionado que pierda su ojo derecho, un niño de 14 años. Por otra parte, Solórzano anunció que la próxima semana una comisión del Parlamento viajará al Comité de Derechos Humanos de la Unión Parlamentaria Mundial para denunciar la detención del diputado Gilbert Caro. Es evidente no solamente la violación a la inmunidad parlamentaria de la cual está siendo víctima, sino que adicionalmente él está siendo víctima de distintos delitos contra su persona. Puede encajarse perfectamente en el delito de privación ilegítima de la libertad o en el delito de secuestro. Entre tanto, el alcalde de Valera, José Carcrón, tuvo un derecho de palabra ante la Comisión de Política Interior. Allí denunció la discriminación en la asignación de recursos por parte del Ejecutivo para la cancelación de aguinaldos a los trabajadores. Mardoley Prin, Televen. Seguimos. El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, ratificó la solicitud que hizo al directorio del organismo para que sean convocadas lo antes posible las elecciones regionales y municipales y para que se publique el cronograma electoral. El rector Rondón destacó que dichas elecciones regionales debieron haberse realizado en el 2016 y fueron suspendidas sin explicación alguna por la directiva del CNE, quien, encabezada por la presidenta del organismo, directora Tibisay Lucena, la plantearon para el primer semestre de este año, mientras que las municipales fueron estimadas para el segundo semestre de 2017. Más que dar una fecha tope, yo lo que insisto es en que cada día que pasa se acortan los lapsos que vamos a tener disponible calendario. Por eso es que es importante que las decisiones se tomen a la brevedad posible. El ejercicio pleno de los derechos políticos de los venezolanos es lo que va a garantizar la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Más allá de esto estamos hablando de obligaciones constitucionales. En definitiva, el ejercicio de estos derechos asociados a los mandatos que establece la Constitución nos obligan al Poder Electoral a realizar estos procesos electorales este año. En cuanto a la renovación de las organizaciones con fines políticos, el rector principal del CNE expresó que dicha legitimación sigue siendo una tarea pendiente del órgano comicial para este año. Obviamente, dentro del Consejo Nacional Electoral estamos trabajando en adecuar cada una de estas fases. Al día de hoy es parte de lo que también va a ser discutido en las próximas sesiones del Consejo Nacional Electoral y se informará las etapas que deben cumplir las organizaciones con fines políticos para esto. El rector Luis Emilio Rondón manifestó que espera que su solicitud sea analizada lo antes posible por la directiva del CNE. Desde el Consejo Nacional Electoral, Cristal Chopite, Televen. Los delincuentes fueron abatidos durante un enfrentamiento con efectivos del 6CPC en los Valles del Tuy, Estado Miranda. Ambos estarían involucrados en el secuestro y posterior asesinato del comerciante Fernando dos Santos en el sector Hoyo de la Puerta. El enfrentamiento se dio este miércoles en el sector Mata de Coco de los Valles del Tuy, Estado Miranda, cuando efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC, con apoyo de agentes policiales, acudieron al lugar para dar captura a los implicados en el secuestro y posterior asesinato del comerciante Fernando dos Santos en Hoyo de la Puerta. Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos a tiros y allí resultaron heridos los dos antisociales, identificados como Anthony Daniel Romero Urbina, de 24 años, y Amílcar José Berroterán Izquierdo, de 33 años. Ambos fueron trasladados al Hospital General de los Valles del Tuy, centro asistencial al que ingresaron sin signos vitales. En el procedimiento fue incautada un arma de fuego y un escopetín. Cristal Chopite, Televen. Una madre fue asesinada en medio de una balacera dentro de una camioneta por puesto que cubría la ruta Charallave-Santa Teresa. Kelly Díaz viajaba con sus dos hijos, quienes resultaron ilesos. Por el tiroteo, 3 personas resultaron heridas. Oropesa fue trasladada con un disparo en la cabeza al Hospital del Llanito, donde falleció. La mujer venía de buscar a su hija para llevarla el lunes a clases, pues la infante se encontraba visitando a su padre. En otro hecho, en la parte baja del casco central de Antímano, hallaron el cadáver del recolector de una línea de transporte público de la zona. Identificado como Julio Figueroa, de 31 años, el hombre presentaba varias puñaladas. Se presume el robo como móvil del suceso. En otro caso, para despojarlo de su arma de fuego en el sector Loma Linda, en Guarenas, fue asesinado el funcionario Kelly Ortiz.
Asimismo, la mañana de este miércoles en la autopista Charallave-Ocumare, a la altura de la urbanización Betania Plaza, fue hallado un cuerpo sin vida con impactos de bala. Aún no ha sido identificado. El presidente de la Asociación de Fútbol del Estado Monagas, Luis Vázquez, garantizó mayor seguridad y mejores condiciones del Estadio Monumental de Maturín para el juego Venezuela-Perú este 23 de marzo. Aseguró que hasta ahora el engramado del estadio lleva 90% en cuanto a mantenimiento, por lo que garantizó que el césped estará en buenas condiciones para este partido. Asimismo, manifestó mejorarán la organización, puesto a que se conoció que la fanaticada violó el primer anillo de seguridad registrando 10 heridos en el juego Venezuela-Bolivia. Bueno, sí, nosotros conjuntamente con Inframonaga y por supuesto de la mano de la gobernadora se van a hacer los correctivos. Podemos mencionar que hubo problemas con lo que fue el sistema de agua, realmente los camerinos, eso fue y estuvimos expuestos a sanciones económicas de parte de Conmebol, ¿no? En cuanto al terreno de juego, que fue uno de los aspectos más criticados, hoy podemos decir con toda la confianza del mundo que muestra su mejor cara el Monumental, incluso de cuando Copa América, ya la empresa que estaba responsable de los trabajos espera el día 22 entregarnos la cancha. Por su parte, acotó que para este evento diseñarán entradas por los 4 extremos del Monumental y 6 salidas de emergencia. Mira, vamos a diseñar por todos los extremos. Lamentablemente, y ese ha sido uno de los problemas graves, hay una sola entrada al Monumental. Se va a diseñar por entradas por los 4 costados del estadio, de manera de que simplificar y darle la mayor calidad a que las personas puedan asistir a lo que va a ser su tribuna específica. Lamentablemente acá hubieron más de 10 personas lesionadas por la mala organización. Para finalizar, el presidente de la Asociación de Fútbol en el estado Monagas indicó que en este partido las entradas tendrán un reajuste en el precio debido a la inflación del país y que no se permitirá entrada libre a fin de evitar molestias en la fanaticada que adquirió sus entradas con mucho esfuerzo. Desde el estado Monagas, Carlenisa Bendaño, Televen. Tenemos información de último momento. En Italia, una avalancha cayó sobre un hotel en el que había una treintena de personas. El suceso dejó numerosos muertos. Un socorrista señaló que la tragedia ocurrió en una zona de montaña cerca de la zona en la que el jueves fue sacudida por varios terremotos. Se conoció que 2 personas fueron halladas sanas y salvas, una de ellas en estado de hipotermia, según la agencia italiana AGI. Una primera víctima fue extraída entre los escombros. Esta información está en pleno desarrollo. Tendremos más detalles en la emisión meridiana del noticiero. Amiga, momento de una pausa, pero de inmediato veamos qué tiene Carlos Fernández en la entrevista. Adelante, Carlos. Bien, vamos a conversar el tema de salud. Vamos a reanudar ese contacto permanente que tenemos con un tema de alta sensibilidad. En esta ocasión conversaremos con el secretario ejecutivo de FETRA Salud, Pablo Zambrano. Hay una serie de hechos que se han registrado en las últimas semanas que se suman a la crisis que en materia hospitalaria existe en el país. Así que no se retiren, enseguida con ustedes. Bien, conversemos con Pablo Zambrano. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, yo decía que este tema de la salud es de alta sensibilidad y ciertamente es así, pero han ocurrido episodios en las últimas semanas que lo agudizan, ¿no? A mí me gustaría que tú nos dieras una descripción de las cosas que están pasando en los hospitales del país. FETRA Salud tiene una gran responsabilidad, es el gremio que agrupa a los dirigentes y a los empleados, así que entremos en los detalles. Buenos días, gracias por la invitación. Y tú lo has dicho, pues los últimos días nosotros, por supuesto, como trabajadores nos mantenemos activos en el reclamo permanente por la situación de caos que se vive en los diferentes hospitales del país, porque la situación es nacional. Son los 245 hospitales que hay en el país donde reina el caos. ¿Y quién es el responsable de esta situación? Precisamente el gobierno nacional, que es el garante, de acuerdo a la Constitución, de garantizarle a los ciudadanos el derecho a la salud y, por supuesto, a la vida. Nosotros hemos iniciado con mucha fuerza este año, estamos realizando asambleas en los distintos centros de salud de Caracas. Esto se va a extender a nivel nacional en los centros de salud por el hecho de que no queremos seguir en nuestros centros de salud, ver morir a los pacientes que acuden porque falta cualquier cosa.
Es tan grande la irresponsabilidad del gobierno que ya vamos para 2 años, que todos aquellos familiares que tienen un paciente con una patología de gravedad y hace falta realizarle exámenes como los gases arteriales y electrolitos, tienen que tener como mínimo en el bolsillo 20.000 bolívares, porque en los hospitales no existen los reactivos para estos exámenes. Entonces son situaciones bien difíciles. Hemos visto cómo abandonan pacientes porque los familiares no pueden sostenerlo. El caso de los niños es muy dramático, ¿no? Sí, Cada día hay una reseña de la... es un caos general, es un caos generalizado. O sea, repetirlo yo creo que la gente lo sabe, la falta de insumos, las infraestructuras totalmente deterioradas, la falta inclusive hasta de recursos humanos, medicamentos, los equipos, las ambulancias. En los centros prácticamente son muy pocos los que tienen este servicio y no hay una política clara que conlleve a buscarle solución a este problema. Pero además vamos al problema laboral, porque nosotros siempre, Carlos, le damos prioridad a la defensa del paciente. Pero ¿cómo nosotros podemos dispensar salud? ¿Cómo nosotros podemos proteger al paciente si nosotros no tenemos bienestar? Los salarios son de hambre. Te pongo ejemplos. Ahorita un trabajador que en la primera quincena cobra entre 10.000 y 15.000 bolívares. Entonces, ¿cómo se mantiene? Los últimos, por supuesto, como nos pagan el ticket de alimentación, se cobra un poco más. Entonces, esta situación nos ha llevado a empezar la defensa total de nosotros, por supuesto, como trabajadores, y por supuesto, también vamos a defender a los pacientes. Ahora, fíjate una cosa, Pablo, que es importante, que tiene reseña abierta y pública. El movimiento sindical y los trabajadores en general, afiliados por ejemplo, están recibiendo un hostigamiento de los factores políticos, ¿no? Ya se presentó una situación muy desagradable en el Hospital Vargas, se ha presentado situación parecida en la maternidad Concepción Palacio, me refiero al área metropolitana, también en el interior del país. ¿Qué hacer frente a esta circunstancia? La dirigencia sindical ha sido hostigada también por factores políticos vinculados al poder. Fíjate, ahí yo te quiero hablar con mucha responsabilidad. Algo que nosotros pedimos y hemos solicitado como trabajadores es que los centros de salud estén fuera de la diatriba política. Todos los pacientes que llegan a nuestro centro no tienen un sello en la frente ideológico. Y esto lo hablo con mucha responsabilidad porque se lo hablo a los dos factores, en este caso, en el país. Nosotros lo que vamos a los centros de salud es a prestar un servicio, a recibir a los pacientes, a ayudarlos más en estas circunstancias de crisis, pero sí permanentemente tenemos hostigamiento. Ayer precisamente estuvimos en la maternidad Hugo Chávez, que queda ubicada en el Valle, que es un hospital, por supuesto, hecho en este gobierno, cosa que nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlo, porque es una obra. Pero también tiene problemas y los trabajadores necesitan información. Bueno, ahí desde que llegamos fuimos hostigados por factores que de paso pertenecen al partido de gobierno. Llegó un sujeto, no sabemos el nombre, dijo que era el jefe de seguridad del PSUV en el Valle y me acusó delante de todos los trabajadores de que yo estaba buscado por el SEBIN. Pero lo que más sorprende, Carlos, es que cuando salgo del hospital me aborda la PNB y me invitan a hacerme una entrevista en su delegación, a los que yo le digo, por favor, yo no voy a ir con ustedes. Después me piden la cédula, se la entrego para chequearme si yo tengo antecedentes o no. Pero eso fue por órdenes de este sujeto que pertenece a un partido. Entonces, ese hostigamiento es permanente, y eso lo digo aquí públicamente. ¿Con eso qué logran? Esa es una política fascista. Esa es una política donde le quieren inculcar el miedo a los trabajadores. Los trabajadores comunista, ¿no? Por Porque supuesto, los trabajadores de la salud vamos a protestar. Vamos a protestar porque es muy triste ver morir a la gente por falta de responsabilidad del gobierno. Te pongo un ejemplo, y en este caso vamos a hablar de la ministra saliente. Por la actividad aseguradora, que hay una ley de actividad aseguradora, le entregan un impuesto a los centros, o sea, al Ministerio de Salud. La última entrega fue de 3.000 millones de bolívares. Bueno, para el despacho de la ministra, que lo publicó, porque fíjate, lo publicó en la página del ministerio. Ella de los 3.000 millones dejó el 60% para el despacho y a los hospitales mandó 320.000 bolívares. O sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Y ese dinero dónde está? Bueno, eso aquí lo digo públicamente, tiene que ser investigado por el órgano competente. ¿Qué hicieron con esos recursos? Porque los hospitales no llegaron, porque en los hospitales, primero que la política de mantenimiento es fatal
Es fatal. Aquí sí se han reparado, han hecho reparaciones, pero al año ya no sirven porque no hay mantenimiento. O sea, no hay política clara de este gobierno en materia de salud. Y el llamado que le hacemos a la actual ministra es que no siga cometiendo equivocaciones. Eso es ministro tras ministro, militares y civiles, y nunca han buscado fórmulas reales para atacar el problema de fondo. Las denuncias que se han hecho, por cierto, Pablo, que ustedes también de alguna forma se han convertido en caja de resonancia en esto, de corrupción en el sistema de salud venezolano, ¿se han investigado seriamente? ¿Solo se publican o se lleva una denuncia a la fiscalía y de allí no pasa? No pasa de ahí. Nosotros inclusive hemos denunciado... Porque recursos a la salud se han entregado. Claro, claro. El problema es que lo que han entregado no se refleja en los centros. De eso no hay ningún tipo de investigación, de eso no lo hay. Fíjate, nosotros ahorita estamos programando muchas actividades, entre ellos vamos a realizar una movilización los primeros días de febrero. Hoy debemos acordar el día. Hemos hecho, como lo dije al principio, asamblea en todos los centros. Vamos a luchar por nuestro salario porque resulta ser de que no podemos vivir con un salario fíjate, en los últimos 90 días nos dieron primero un 50%, ahora un 50% más, ¿verdad? Son un 100%. Se lo devora la inflación. Por supuesto, pero entonces vamos a arreglar el problema de fondo. Nosotros, si a nosotros nos venden en la calle con precios dolarizados, bueno, págame con bolívares equivalentes a la divisa, porque resulta ser que eso es lo que está pasando en Sudamérica, en los países. Y entonces tenemos que buscarle solución a este problema. El gobierno está en la obligación de crear políticas públicas económicas para solucionar el problema que vivimos en el país. Nosotros, los trabajadores venezolanos, no podemos ser los que paguemos la crisis y los errores de un gobierno que vive hablando de revolución y resulta ser que es antirrevolucionario porque el hambre está en la calle. Eso de que la gente come basura, eso no es mentira, Carlos. Eso lo estamos viendo a cada momentico. La situación hospitalaria, cuando revisamos el problema eléctrico, el problema del agua, las empresas básicas destruidas, problemas también en los sectores petroleros. Y a la final, ¿quién paga los errores? El pueblo, la gente, a quien se le hacen las promesas. Entonces nosotros exigimos como trabajadores que necesariamente el gobierno tiene que elaborar políticas adecuadas, sobre todo en materia social, a fin de que dé respuestas claras a la gente. Te iba a preguntar, en un episodio, ya que hablabas del hostigamiento hace un buen rato, ¿qué pasó en el Hospital Vargas en detalles con la presencia de los llamados colectivos? Bueno, fíjate, ahí, porque tenemos que hablar siempre con la verdad. En el hospital no pasó nada. Inclusive... ¿Y en la Escuela de Medicina? El acto iba a ser en la Escuela de Medicina y ahí se reunió grupos afectos al gobierno para que no llegaran los diputados, que no hicieron acto de presencia porque después se fueron a la maternidad Concepción Palacio. Pero en sí, dentro de lo que significa el Hospital Vargas, ahí todo... no hubo ningún tipo de problema. Inclusive yo me acerqué al hospital, que de paso me estaban achacando a mí la presencia o no de los diputados. Yo no soy diputado, yo soy dirigente sindical. Los que de alguna manera decidieron ir o no fueron ellos. Pero hay cosas que también yo tengo que decir, así como digo que no pasó nada. ¿Cómo tú le explicas a la ciudadanía que un colectivo, bueno, o mal llamado colectivo, que inclusive a veces tú los ves armados, puedan entrar a un hospital y un diputado no? Entonces son situaciones que aquí tenemos que ver cómo hacemos para aclararlas. Aquí no se puede seguir en el país con esta situación que no entendemos y este tipo de sujetos que los utilizan para amedrentar a los trabajadores, para amedrentar a la ciudadanía, que es lo que estamos viviendo en los centros de salud. Eso es carratico amenaza de esos grupos a los trabajadores. Y que en nombre de la revolución, será en nombre del fascismo que lo hacen, porque resulta ser que eso no es nada revolucionario, amedrentar y perseguir a la gente. Entonces, el llamado al gobierno, que sea serio ante la situación del país, ante la situación social y el problema de hambre que estamos viviendo, en este caso la clase trabajadora. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber compartido con nosotros y ofrecer esta información tan importante, ¿no?, sobre lo que ocurre con la salud y algunos episodios que se han venido presentando de verdad muy engorrosos y muy complicados. Hacemos una pausa, amigos. Al retorno, el segmento de lo actual. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a Lo Actual. Les recuerdo que están a disposición nuestras redes sociales para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Estamos en Twitter como @loactual,
en Instagram como @loactualpisotv y también mi cuenta en todas las redes sociales @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones con una lamentable noticia y es que ayer falleció Ana Morillo, la madre de la cantante zuliana Lilia Morillo. La información la dio a conocer Liliana Rodríguez en su cuenta en Instagram y escribió: hoy al parecer ya no estás con nosotros, un inmenso vacío nos arrulla y dentro de un remolino de sentimientos encontrados y lágrimas te digo te amo y gracias por existir, dulce mami mía. Lilia Morillo también expresó en sus redes: madre amada mía, aprendí tanto de ti y sigo aprendiendo. Cuánta fortaleza, qué valiente eres. Te amo, mamá. Enviamos nuestras condolencias a toda la familia Morillo. Paz a su alma. Cambiamos radicalmente de tema para contarles que ayer la animadora Kerly Ruiz se convirtió en madre. Gail es el nombre de la pequeña y pudimos ver varias fotografías de la llegada de la bebé a través de las redes sociales. Gail es fruto de su matrimonio con el especialista en redes sociales Israel Gómez. Desde Lo Actual felicitamos a la pareja y a toda su familia por el nacimiento de la bebé. Y hablando de nacimientos, la cantante Anaí también se convirtió en mamá y publicó la primera fotografía del bebé en su cuenta de Instagram. La mexicana dio a luz el martes en horas de la noche en Chiapas, México, y se dio a conocer que su hijo pesó 2.6 kilos y midió 49 centímetros a través de parto natural. Manuel es el primer hijo de matrimonio entre el artista y el político Manuel Velasco, que unieron sus vidas el 25 de abril de 2015 en una ceremonia discreta realizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y la cadena Univisión anunció que también producirá una serie sobre la vida de Luis Miguel. A través de un comunicado se dio a conocer el proyecto de la empresa, que aún no tiene fecha de inicio de grabaciones ni de estreno. Por su parte, Pedro Torres, quien será el productor ejecutivo, expresó: es un honor para mí trabajar con esta cadena de televisión para hacer que cobre vida la historia especial y única de la carrera musical de Luis Miguel y su pasión por la vida. Recordemos que en el mes de noviembre del año pasado se anunció una serie biográfica del Sol de México producida por MGM y Gato Grande Producciones. Anoche se celebraron los People's Choice Awards en el Microsoft Theater de la ciudad de Los Ángeles, que premia lo más destacado del año 2016 en materia de cine, música y televisión. La comediante Ellen DeGeneres rompió el récord al recibir su 20º galardón en la categoría de Mejor Comediante y se convirtió en el artista con más premios People's Choice Award. Jennifer López obtuvo el premio de actriz favorita de drama criminal para la televisión por la serie Shades of Blue. Kevin Hart se llevó el galardón de actor favorito en comedia cinematográfica. Tom Hanks fue galardonado como actor favorito de un drama cinematográfico por su actuación en la película Sully. Y Sexy Baila de un albañil se ha viralizado gracias a Ariana Grande. Este es el caso de Tony Restrepo, un constructor canadiense que alcanzó la fama en internet gracias a sus pasos de bailes y un poco de la ayuda de Ariana Grande. Todo comenzó cuando Restrepo se encontraba trabajando y al fondo comenzó a sonar el sencillo Into You de la cantante estadounidense. Sin darse cuenta, su esposa comenzó a grabarlo y lo publicó en Facebook. Ariana publicó el video y ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones. Y John Legend, Carrie Underwood, King Orban y Metallica actuarán en la ceremonia de los premios Grammy el próximo mes en Los Ángeles. Underwood y Orban están nominados a Mejor Interpretación Country Solista. Urban también compite por el Grammy a Mejor Álbum Country por Record. Por su parte, el cantante y el baterista de Metallica están postulados a Mejor Canción por Hardwire y la gala se realizará el 12 de febrero y será transmitida por la cadena CBS y contará con James Corden como anfitrión. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Hasta mañana. Bueno, rápidamente la despedida. Muy amables por estar con nosotros, pendientes de las próximas emisiones del noticiero de Televen. Hasta mañana. Hasta mañana, Venezuela.